bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el texto hebreo de la Biblia también permite traducir que Adán y Eva nunca se desgastaban. Es decir, que ellos nunca envejecían. Allí donde las traducciones suelen colocar que ellos no sentían vergüenza o que ellos no se avergonzaban, vamos a ver que el texto hebreo también permite, según la morfología verbal, también permite traducir, o existe la posibilidad de traducir, que Adán y Eva nunca se desgastaban, nunca envejecían. Aquí también cabe resaltar que este video está ligado a otro video que hicimos hace mucho tiempo atrás, titulado Adán y Eva no eran inocentes como niños. Ellos eran astutos según la Biblia hebrea. Eso lo demostramos también haciendo un análisis morfológico del sustantivo arumim, que traduce astutos y no traduce desnudos. Ese video quedará en la descripción de este mismo video también. El texto hebreo aquí presente en el texto hebreo de Génesis 2, verso 25 dice: Vayihyu shenechem arumim, ha'adam beishto, velo yitboshashu. Y esto traduce, siendo claramente un contexto narrativo, la traducción sería: ellos dos fueron astutos, arumim, tanto el hombre como su mujer, ha'adam beishto. Y al final dice, velo yitboshashu, velo yitboshashu. Esta palabra yitboshashu es donde popularmente se traduce que ellos no sentían vergüenza o ellos dos no se avergonzaban. Puede ser como una forma reflexiva o una forma estativa. Popularmente se traduce aquí que ellos nunca o ellos no sentían vergüenza. Pero vamos a ver que esta palabra yitboshashu, donde traducen popularmente que ellos no sentían vergüenza, esta palabra hebrea yitboshashu es una conjugación hitpolel, es una conjugación rara que se forma a partir de verbos irregulares. Verbos que tienen consonantes irregulares que suelen desaparecer, asimilarse, suelen tener cambios vocálicos, a veces se le agregan más grafías, más letras, etc., ¿no? Esto es un verbo irregular, yitboshashu. Y esta palabra yitboshashu, donde popularmente traducen que ellos no sentían vergüenza, esta palabra puede ser la conjugación verbal hitpolel del verbo bosh, que es un verbo estativo, el verbo bosh, que es estar avergonzado o sentir vergüenza. Esta palabra yitboshashu se puede tratar de una conjugación de ese verbo bosh, que es estar avergonzado o sentir vergüenza. Pero también esta palabra yitboshashu puede estar hablando acerca del verbo yabesh. El verbo yabesh, que es un verbo estativo que traduce estar seco o desgastarse o marchitarse. O sea que aquí el texto hebreo, según esta conjugación verbal extraña, hitpolel, como no sabemos de qué verbo, de qué raíz verbal se trata esta palabra yitboshashu, podemos por ahora especular que el texto hebreo está diciendo que Adán y Eva nunca se desgastaban o que nunca envejecían, nunca se marchitaban. O también, repito, puede traducirse simplemente que ellos nunca sentían vergüenza. Quiero que vean aquí a continuación. Este es el cuadro morfológico en el diccionario de hebreo bíblico, donde aparece el verbo yabesh, la yod, bet, shin, popularmente traducido como agotarse, marchitarse, desgastarse, aunque en realidad es un verbo estativo, que sería más bien estar seco, estar marchito, estar desgastado o desgastarse como tal. Este verbo yabesh, tiene una conjugación causativa jifil, que lo ven aquí en pantalla, y quiero que le presten atención a esto. Voy a hacerlo más amplio y quiero que se den cuenta en esta conjugación jifil, tiempo perfecto catal, la palabra jovish. Miren por favor cómo el verbo yabesh, que ven aquí arriba, el verbo yabesh,
en esta conjugación jifil, tiempo perfecto o catal, quiero que le presten atención cómo es que se forma. Aparece aquí la palabra jovish, jovish, que sería el masculino singular, y aquí el femenino singular, jovishá, jovishá. Atención a esas formas. Los hermanos, grupos, personas que no leen todavía el hebreo bíblico, pueden por lo menos visualizar esas letras, esas grafías, como las ven aquí en pantalla, y a continuación compararlas con estas. Miren, hermanos, aquí atención, por favor. Aparece aquí la conjugación jifil de una de las formas irregulares del verbo bosh. Miren, por favor, aquí aparece arriba el cuadro morfológico del verbo bosh. Este verbo estativo bosh, sentir vergüenza, estar avergonzado o simplemente avergonzarse. En este verbo bosh, la conjugación jifil, notes aquí jifil, tiene formas normales de esta misma conjugación causativa jifil, pero también tiene formas irregulares. Atención a esto, aquí vienen formas irregulares del verbo bosh, del verbo que traduce estar avergonzado o sentir vergüenza o avergonzarse. Hay formas irregulares de ese verbo, son formas raras, extrañas, irregulares, no precisas muchas veces. Y aquí aparece, en las formas irregulares, aparece el perfecto catal de la conjugación jifil, kovish. Por eso les dije hace un momento que miren en el cuadro morfológico anterior esas mismas palabras del verbo yavesh, que significa estar seco o desgastarse. Porque ese verbo desgastarse o estar seco en la conjugación jifil tiene las mismas formas, las mismas pronunciaciones, las mismas letras, las mismas palabras en la conjugación jifil que el verbo bosh, avergonzarse, desgastarse, que el verbo bosh, que es avergonzarse, sentir vergüenza. Entonces, repito, estos dos verbos, yavesh, que es desgastarse, estar seco, ese verbo yavesh en la conjugación jifil tiene las mismas formas, las mismas palabras jovish, jovishá, que la conjugación jifil del verbo bosh, como lo ven en pantalla. El verbo bosh en la conjugación jifil tiene formas irregulares, muy extrañas, como lo son jovish, o aquí al lado jovishá, que son exactamente las mismas palabras, las mismas formas, la misma conjugación, la misma flexión que el verbo yavesh, desgastarse, estar seco, en la conjugación jifil, jovish, jovishá, jovish, jovishá. Entonces quiero que eso le presten atención, ¿no? Que ya a partir de la conjugación causativa jifil, el verbo bosh y el verbo yavesh comparten las mismas formas, las mismas letras, la misma pronunciación en gran parte de sus lecciones. Pero quiero que también le presten atención a lo que ven aquí abajo. Miren lo que el autor en este cuadro morfológico ha hecho. Ha separado como una forma única a la palabra yitboshashu. Miren que aquí en el cuadro morfológico del verbo bosh, aquí aparece una forma única según el autor, una forma única que solamente aparece en Génesis capítulo 2, verso 25. Porque resulta, y atención a esto, resulta que esta palabra yitboshashu solamente aparece aquí una sola vez, exclusivamente en este solo verso en el texto hebreo de Génesis 2, verso 25. La palabra yitboshashu, lo traducen que ellos no se avergonzaban. Esa palabra yitboshashu, esta forma como la escuchan, yitboshashu, solamente aparece única aquí en este verso, nunca más aparece en la Biblia hebrea. Jamás la palabra yitboshashu vuelve a aparecer nunca jamás en ninguna otra parte de la Biblia hebrea. Entonces, el autor en este cuadro morfológico, en este diccionario, ha separado la palabra yitboshashu como una forma única de la conjugación hitpolel en el tiempo imperfecto o yiktol, como una forma única de Génesis 2, verso 25. Pero quiero que vean más abajo lo que el autor hace también. En este mismo cuadro morfológico del mismo verbo bosh, avergonzarse o estar avergonzado, aquí donde vemos que hay formas idénticas al verbo yavesh, al verbo que significa estar seco o desgastarse, aquí abajo, el mismo autor, donde este autor que ha
ha colocado como una forma única la palabra Yitboshashu, este mismo autor más abajo, vamos a ver aquí más abajo, quiero que vean ustedes lo que hace aquí el autor, dice que esta conjugación hitpolel, que lo traduce aquí como sentir vergüenza, en Génesis 2, verso 25, la nota que el autor hace acerca de esa conjugación hitpolel de Génesis 2, verso 25, la nota que el autor hace acerca de la palabra yitboshashu de Génesis 2, verso 25, el autor dice que probablemente se trate de Yavesh, del verbo yavesh, agotarse, desgastarse, estar seco. Y cita como una posibilidad Joel capítulo 1, verso 10. Joel capítulo 1, verso 10, que lo vamos a ver enseguida. Vamos a traducirlo para que vean que aparece allí el verbo en conjugación jifil yavesh, con el concepto de secarse, estar seco, agotarse, etc. Entonces, para el autor de ese diccionario, en ese cuadro morfológico, la palabra yitboshashu, que traduce en sentir vergüenza, en Génesis capítulo 2, verso 25, posiblemente también se trate del verbo yavesh, secarse, agotarse, estar seco, en conjugación hitpolel. Entonces, vemos que para el autor de este diccionario, la palabra yitboshashu, repito acá otra vez, la palabra yitboshashu de Génesis capítulo 2, verso 25, es posiblemente el verbo yavesh en conjugación hitpolel, tiempo imperfecto o yictol. Es decir, que el autor también otorga la posibilidad de que el texto hebreo aquí traduce que ellos nunca se desgastaban, ellos nunca se secaban, es decir, nunca envejecían. Entonces, eso quiero que lo tengamos presente, ¿verdad? Eso, tenerlo presente, por favor. Estas formas que ven aquí son idénticas y vamos a ir al texto hebreo de Joel capítulo 1, verso 10. Joel capítulo 1, verso 10. Y el texto hebreo aquí dice, Ki Shudad Dagan, Jovish Tirosh, Jovish Tirosh. Dice acá que, pues, ha sido o fue asolado el grano, Ki Shudad Dagan. Y luego dice, Jovish Tirosh. Dice que se ha secado o se secó el vino nuevo. Aquí aparece la palabra Jovish. Aparece aquí la palabra Jovish, 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 que es la conjugación jifil del verbo irregular yavesh, que es desgastarse o estar seco. Es lo que aquí traduce. Esta palabra Jovish, Jovish, es exactamente la misma forma, la misma palabra, la misma flexión que aparece en el cuadro morfológico del verbo bosh, que es avergonzarse. Aquí aparece jovish, jovish, jovishá. Pero resulta que esta conjugación jifil, jovish, idéntica a la conjugación jifil del verbo avergonzarse, aquí en Joel 1, verso 10, la palabra jovish en realidad se trata del verbo yavesh, desgastarse, estar seco en conjugación jifil, y aquí funciona como verbo intransitivo, no necesita complementos para darse sentido a sí mismo. Entonces, vemos que la palabra yavesh o el verbo yavesh, agotarse, desgastarse, estar seco, comparte en la conjugación jifil las mismas flexiones verbales que el verbo bosh, desgastarse, las comparte idénticas. Pueden ver ustedes en pantalla otra vez. Entonces, claramente tenemos, y no solamente por opinión mía, sino también por cuadros morfológicos, por sugerencia de otros autores de estos diccionarios, también podemos decir que Adán y Eva nunca se desgastaban, nunca se agotaban, nunca envejecían. Quiero que ustedes también vean aquí, por favor, en esta gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, en estas reglas de las flexiones verbales, de la morfología como tal, aparece aquí presente el verbo bosh, la forma bosh, avergonzarse, sentir vergüenza. Y dice acá que junto al jifil regular jevish, avergonzar a alguien, etc., dice que también
acerca del verbo bosh, avergonzarse o sentir vergüenza, dice que también existe el jifil metaplástico jovish. Jovish, miren acá. O sea que están completamente ligados, o en cuanto a la morfología, el verbo bosh, el verbo bosh y el verbo bosh y el verbo yavesh en la conjugación jifil, y al parecer en la conjugación hit-polel son idénticos. Dice que en el caso del verbo bosh en conjugación jifil también existe el jifil metaplástico jovish, que sería sentir vergüenza, y que es similar, atención a esto, dice que es similar al jifil jovish, jovish, que es secar o secarse, del verbo yavesh. Pueden verlo aquí en pantalla, yavesh. Están, en cuanto a la flexión verbal, estos dos verbos están idénticos. Se parecen bastante porque son dos verbos irregulares. El primero, yavesh, desgastarse o estar seco, es un verbo irregular primera yod, donde la primera radical es una consonante yod que suele desaparecer. Y también el verbo bosh, en este caso el verbo bosh es un verbo con una segunda radical vav, una radical quiescente, una radical vav, y que le continúa otra gutural, en este caso alef. Tenemos, repito, que el verbo bosh y el verbo yavesh tienen un parecido tremendo, una cosa tremenda. Entonces, quiero que ustedes no se olviden de esto, por favor. Vienen también aquí, por favor, en este interlineal, para que puedan ver un detalle, donde dice Jovish Tirosh, que se agotó el vino nuevo. Jovish Tirosh, se agotó el vino nuevo, según la traducción de este interlineal. Ya sabemos que nosotros no apoyamos interlineales. Nunca decimos jamás que un interlineal traduce correctamente. Jamás vamos a decir tal cosa. Simplemente son interlineales, son recursos para ver un poquito mejor algunas formas verbales, sobre todo para los alumnos, para los grupos, para los hermanos que no están al tanto del texto hebreo de la Biblia. Así pueden ver mejor estas formas. Miren, aquí aparece Jovish Tirosh, donde traducen se agotó el vino nuevo. Jovish, pueden ver ustedes que aparece el verbo yavesh. El verbo yavesh. El verbo yavesh. Y hermanos, tenemos en pantalla, repito, una forma compleja. La palabra yitboshashu, velo yitboshashu, que popularmente ha sido traducido que ellos no sentían vergüenza o no se avergonzaban. También hemos visto que esta palabra yitboshashu es una conjugación verbal única en toda la Biblia hebrea, y se puede tratar también del verbo yavesh, desgastarse, estar seco. Por tanto, al apelar al verbo yavesh en conjugación hit-polel, según la sugerencia de algunos autores, como aquel diccionario o lo que aquella gramática de Poyón y Takamitsu Muraoka compara también, podemos decir entonces que el verso 22, aquí en el texto hebreo, que dice Vayihyu Shenechem Arumim Ha'adam Beishto Velo Yitboshashu, la traducción sería, siguiendo las sugerencias de estos autores, sin desmerecer la traducción anterior, podemos decir entonces que ellos dos fueron astutos, tanto el hombre como su mujer, y nunca se desgastaban, nunca se secaban, es decir, nunca envejecían. Velo yitboshashu. Claro, recuerden que la partícula negativa lo es una negación absoluta. Jamás, nunca. Por eso he traducido velo yitboshashu como y nunca se desgastaban, nunca se secaban. Eso es, mis hermanos, lo que por ahora les puedo compartir acerca del texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 25, donde muy bien el texto hebreo puede traducir popularmente que Adán y Eva no sentían vergüenza. Claro que sí, está muy bien. Morfológicamente se puede decir eso, pero también morfológicamente hablando podemos decir que está traduciendo que ellos nunca, que Adán y Eva nunca se desgastaban, nunca se secaban. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo, mis hermanos.